A la 1:30 de la mañana terminó el cateo por parte de agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República y policías federales ministeriales a una de las casas de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La vivienda en cuestión está ubicada en la calle de Laredo número 20, en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. A los cateos a las propiedades de Lozoya se suma también el bloqueo de sus cuentas bancarias y la de personas allegadas a él, incluida su hermana Susana. Para arrancar con todos estos temas de corrupción y lavado de dinero, y previo a hablar de la detención de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien también está relacionado con Lozoya, tenemos en la vía telefónica al periodista Raúl Olmos. Raúl Olmos es integrante de Mexicanos contra la Corrupción y justo acaba de publicar un artículo en el que señala la importancia de la propiedad que catearon anoche. Raúl, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias. Con base en tu investigación, podríamos decir que la casa de Laredo número 20 en la colonia Lomas de Bezares, que acabamos de mencionar, es clave en la investigación del caso de Brecht. ¿Por qué? ¿Podrías explicarle a nuestras audiencias? Bueno, es clave por tres motivos. Resulta que la autoridad, al hacer el rastreo del dinero pagado por concepto de sobornos por Odebrecht en el año 2012, estuvo detectando que había operaciones realizadas desde la isla de Antigua, donde Odebrecht tenía un banco exclusivamente dedicado al pago de sobornos, y estas transacciones se realizaron hacia cuentas bancarias en Suiza. Al hacer el rastreo, al hacer las peticiones de colaboración con los países involucrados, encontró que al menos una de las cuentas tenía como beneficiario a la hermana de Emilio Lozoya, Gilda Susana. Luego notó que se habían realizado transferencias de recursos de una cuenta a otra, y en esta segunda, según la autoridad, aparecía como presunto beneficiario el propio Emilio Lozoya. Siguiendo con el rastreo de los recursos, descubrió la autoridad que se realizaron el 1 de diciembre de 2012 un par de transferencias de recursos desde Suiza por 2.500.000 francos suizos, que al tipo de cambio de ese momento equivalían a 38 millones de pesos. Resulta que esa es la cantidad exacta que Emilio Lozoya negoció y pagó por la compra de una vivienda, que es justa la que las autoridades catearon el día de ayer en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la zona de las Lomas, y la presunción de la autoridad es que esta vivienda fue adquirida con los sobornos pagados por Odebrecht. Entonces, toda esta trama que he platicado, lo que nos lleva, o lo que ha llevado a la autoridad, es a presumir que en la adquisición de esta vivienda y en la transacción previa hubo una serie de movimientos que pueden hacer presumir que Emilio Lozoya incurrió en tres presuntos delitos. Uno, el de cohecho, que es el asunto de los sobornos. El segundo, posible defraudación fiscal, al no declarar necesariamente todos los recursos manejados a través de esas cuentas. Y tercero, posible lavado de activos o lavado de dinero, porque pues una de las formas más comunes para lavar activos es precisamente a través de la adquisición de inmuebles, de manera que se va borrando o diluyendo el origen del recurso. Entonces, por eso para nosotros es clave señalar esta vivienda, no solamente porque podría ser la evidencia del manejo de los sobornos concretados en nuestro país, sino que además pues implicaría un par de delitos adicionales por el que se les está acusando a Emilio Lozoya. El caso Odebrecht a nivel latinoamericano ha resultado en la acusación penal de expresidentes. ¿Es digamos, el primer paso del combate a la corrupción en México, de la red que extendió Odebrecht en todo el continente, Raúl? Bueno, sí, es algo insólito que en México no se haya tocado a altas esferas del poder, en este caso de corrupción de Odebrecht, porque hemos visto que en el resto de Latinoamérica han caído presidentes, expresidentes, ministros,
es decir, en las más altas esferas del poder que estuvieron involucradas en esta trama de corrupción de Odebrecht, y la excepción, la deshonrosa excepción habían venido siendo Venezuela y México, donde pues prácticamente habían quedado intocadas las máximas cúpulas del poder. En México, por ejemplo, solamente se había sancionado y por falta administrativa a un funcionario menor en Pemex, y recientemente, la semana pasada, se declaró la inhabilitación del propio Emilio Lozoya, pero fuera de eso no había ocurrido ninguna sanción de importancia y mucho menos se había iniciado un proceso de tipo penal. Esta entonces es la primera ocasión, el primer paso que se da en este sentido en nuestro país, y además con un personaje de alto perfil como es Emilio Lozoya. Esto llega muy tarde porque la investigación inició a nivel global desde hace más de 4 o 5 años, y el escándalo estalló en diciembre de 2016. En México, en nuestro país, la averiguación del asunto inició hasta enero de 2017 y se tardaron más de 2 años, casi 2 años y medio, para poder concretar una acción penal. Mientras en otros países pues van a muy aventajados, ya hay incluso involucrados, encarcelados, procesados, sentenciados en varios casos, y en nuestro país apenas está dando curso. Pero bueno, Sí. Lo alentador es que al fin se está tomando una acción en este sentido. Raúl, en tú que has seguido pues todo este caso de Odebrecht, ¿sí podrías decir que ahora sí van con todo, que las autoridades están actuando adecuadamente? ¿Cuál es tu balance? Bueno, es que lo que pudiera ocurrir es lo que ocurrió en otros países, en concreto como Brasil y Perú, donde un arresto fue llevando a otros señalamientos contra otros involucrados. Entonces, aquí pudiera ocurrir que el personaje señalado, Emilio Lozoya, Sí. y el señor Ancira, que es el director de Altos Hornos de México, a su vez, en el momento de rendir sus declaraciones, pues señalen a otros involucrados, y esto termina siendo una cadena donde terminen involucrándose otros personajes de la alta política nacional. En concreto, la autoridad, por ejemplo, estaría obligada a llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, porque pues él estuvo involucrado en varias operaciones. En concreto, él se reunió por lo menos en 4 ocasiones con Marcelo Odebrecht, el gran corruptor de este caso, y tendría que explicar qué es lo que acordó, qué es lo que negoció con este personaje, porque las reuniones se realizaban, o la relación de trato con Marcelo Odebrecht venía desde los tiempos en que él era gobernador del Estado de México. Luego, ya cuando se perfilaba como candidato, como presidente electo, se volvió a reunir con él, y como ya mandatario en funciones, recibió a este señor en Los Pinos. Es decir, pero además esto coincide con beneficios otorgados a la constructora brasileña, lo cual hace suponer que el expresidente podría haber estado involucrado en la trama de corrupción. Eso lo tendría que aclarar él mismo, y la autoridad está obligada a llamarlo a declarar, entre otros personajes. Pues yo creo que sería como el siguiente paso, porque no creo que no estuviera enterado y él el presidente de la República, ¿no? Pues sí, es obvio. Claro, y además sabiendo el modus operandi de Odebrecht, donde ellos se acostumbraban a negociar a las más altas esferas del poder, con mandatarios y con ministros, si México fuera la excepción sería algo insólito, ¿no? Entonces, si este modus operandi lo replicaron en toda Latinoamérica, pues no tendría por qué haber sido la excepción nuestro país. Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, te agradecemos mucho por esta charla para las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Buen día.